Bienvenidos a nuestro fascinante viaje a través de los números y las historias que forman la población de España. En este viaje vamos a desentrañar las curiosidades y las verdades detrás de las cifras, explorando cómo la historia, la geografía y la cultura han dado forma a la España de hoy. Desde las bulliciosas ciudades hasta los tranquilos pueblos, la población de España es tan variada como su paisaje. Vamos a descubrir cómo algunos lugares han florecido en metrópolis densamente pobladas, mientras que otros permanecen como joyas ocultas de tranquilidad, y cómo estos patrones contrastantes han influido en la vida de sus habitantes. Acompáñenos mientras viajamos a través de las estadísticas y las historias personales que nos cuentan cómo la gente ha creado el corazón palpitante de este país. ¿Están listos para conocer a España, no solo a través de sus lugares, sino también a través de su gente? Comencemos este fascinante recorrido por la población y densidad de España y veamos qué curiosidades descubrimos. A lo largo de los siglos, la población española ha sido moldeada por oleadas de conquistas, unión de reinos, descubrimientos y migraciones, cada uno dejando su huella indeleble en el tejido social del país. Desde los íberos hasta los romanos y de los visigodos a los moros, cada cultura ha contribuido a la diversidad genética y cultural de España. La Reconquista marcó un cambio significativo, no solo en el territorio, sino también en la demografía, con la salida de muchos musulmanes y judíos. La era de los descubrimientos abrió un nuevo capítulo, donde la emigración hacia las Américas redujo la población, mientras que la riqueza de ultramar la enriqueció. El siglo XX fue testigo de turbulencias que causaron grandes desplazamientos poblacionales, desde la emigración a causa de la guerra civil hasta la diáspora económica durante la dictadura de Franco. Las décadas siguientes trajeron un cambio con la transición a la democracia y la integración en la Unión Europea, lo que resultó en un aumento de la inmigración y un renovado crecimiento demográfico. Sin embargo, a medida que el siglo XXI avanzaba, España enfrentó un nuevo desafío demográfico: el envejecimiento de su población. Una tasa de natalidad en declive y una esperanza de vida en aumento han llevado a un desequilibrio que presagia retos socioeconómicos futuros. A través de los altibajos de la historia, la población de España ha demostrado ser resiliente y dinámica. Las huellas de su pasado demográfico se ven en la arquitectura, en las tradiciones y en la propia gente que hoy día llama a España su hogar. Este legado continúa evolucionando, mientras España se enfrenta a los retos de una era global con la misma fortaleza y diversidad que ha caracterizado su población a través de los milenios. España, con su topografía diversa que va desde las altas montañas hasta las costas bañadas por el sol, presenta una distribución de población tan variada como su geografía. Hoy, nos sumergimos en el patrón actual de asentamiento de sus habitantes y los factores que lo moldean. La densidad poblacional de España no se distribuye de manera uniforme. Las áreas metropolitanas como Madrid y Barcelona rebosan de vida y actividad, concentrando un alto porcentaje de la población en espacios relativamente pequeños. Estas urbes son centros de oportunidades económicas, educativas y culturales, que atraen a personas de todo el país y del extranjero, creando mosaicos de diversidad y dinamismo. Por otro lado, regiones como Castilla-La Mancha y Aragón, con su terreno más árido y una economía más dependiente de la agricultura, tienen densidades poblacionales mucho más bajas. En estos lugares, la vida se despliega a un ritmo más pausado, con pueblos y ciudades pequeñas esparcidos entre vastas extensiones de campos y sierras. Factores como la búsqueda de trabajo, calidad de vida y servicios disponibles han dirigido el flujo migratorio interno de las áreas rurales hacia las ciudades. Este fenómeno, conocido como éxodo rural, ha llevado a un envejecimiento y a veces al abandono de algunas localidades, mientras que las ciudades continúan expandiéndose. En las costas, especialmente en el Mediterráneo y las Islas Canarias, un clima envidiable y el turismo han dado forma a comunidades vibrantes, donde la densidad de población es estacional, hinchándose en los meses cálidos cuando los visitantes acuden a disfrutar de playas y festivales. La distribución de la población en España es, por tanto, un reflejo de un paisaje en constante cambio. Las políticas y tendencias actuales, como el teletrabajo y el turismo rural, podrían ofrecer un nuevo capítulo en esta historia demográfica, posiblemente revirtiendo algunas de las tendencias de urbanización y redefiniendo una vez más el mapa humano de España. La población de España es un tapiz tejido con hebras de historias y datos fascinantes.
Descubramos algunas de las curiosidades demográficas que hacen de este país un estudio tan interesante. Una de las peculiaridades más notables de España es su distribución desigual de la población. Mientras que el interior del país, con regiones como Castilla y León, se caracteriza por su vastedad y espacios abiertos con una densidad baja, el litoral está densamente poblado. De hecho, más de la mitad de la población vive a menos de 50 kilómetros de la costa. Curiosamente, Madrid, la capital, no está cerca del mar, pero funciona como un imán demográfico. Es una de las pocas ciudades del mundo que ha crecido desde su centro, absorbiendo pueblos y ciudades circundantes. Madrid combina la densidad de una ciudad global con la calidez de los barrios que aún retienen su carácter de pueblo. Otra singularidad es la denominada España vacía, extensas áreas del interior peninsular con una densidad de población comparable a áreas remotas de Escandinavia. Este fenómeno ha dado lugar al movimiento España vaciada, que busca revitalizar estas zonas rurales. En contraste, la provincia de Barcelona es una de las más densamente pobladas, donde la vida bulle en cada esquina y el espíritu de Cataluña se siente en cada calle. Aunque menor en superficie, su población rivaliza con regiones enteras del país. Las islas también ofrecen contrastes fascinantes. Las Islas Baleares ven su población casi duplicarse en verano debido al turismo, mientras que las Canarias disfrutan de una población más estable gracias a su clima benigno todo el año. Es interesante también cómo las fiestas y tradiciones de España se entrelazan con su demografía. Por ejemplo, el famoso Camino de Santiago, que atraviesa el norte del país, ha influido en la distribución de la población de los pueblos por donde pasa, resucitando localidades que de otro modo habrían quedado en el olvido. No podemos hablar de curiosidades sin mencionar el impacto de la población en la edad de España. Con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, España enfrenta el desafío y la oportunidad de atender a una población envejecida, mientras celebra la sabiduría y la experiencia que ésta trae consigo. En definitiva, las curiosidades demográficas de España son un mosaico tan diverso como su geografía. Cada número cuenta una historia, y cada historia refleja un país que es tanto un cruce de caminos como un destino en sí mismo. La población de España no solo configura su demografía, sino que también impulsa su cultura vibrante y su economía dinámica. La interacción entre las personas y su entorno ha tejido una red compleja de influencias que se manifiestan en todos los aspectos de la vida española. La cultura española, conocida por su diversidad regional, es un reflejo directo de su población. Por ejemplo, la densidad poblacional en ciudades como Madrid y Barcelona ha fomentado un caldo de cultivo para la innovación artística y la efervescencia cultural. Teatros, museos y galerías prosperan, mientras que festivales como la Feria de Abril en Sevilla y las Fallas de Valencia atraen a millones, estimulando así la economía local a través del turismo. En las áreas menos pobladas, la vida cultural gira en torno a las tradiciones comunitarias, donde las festividades y los mercados locales son vitales para la cohesión social y la economía rural. Estos eventos no solo mantienen vivas las costumbres ancestrales, sino que también son una fuente de ingresos y un atractivo para los visitantes. La distribución poblacional de España ha tenido un impacto significativo en su economía. Las áreas urbanas, con su alta densidad, son motores de innovación y emprendimiento, contribuyendo a la mayor parte del Producto Interior Bruto del país. En contraste, las regiones con baja densidad poblacional a menudo dependen de la agricultura y el turismo rural, que si bien son menos intensivos en capital, son fundamentales para la identidad y sostenibilidad de la nación. El patrón demográfico también influye en la infraestructura y los servicios públicos. Mientras que las áreas densamente pobladas demandan una red compleja de transporte y servicios avanzados, las regiones rurales requieren un enfoque más personalizado, a menudo con desafíos para mantener los servicios esenciales. En resumen, la población de España es el motor de su rica tapestría cultural y el pilar de su economía. Desde las bulliciosas calles de sus ciudades hasta la tranquilidad de sus aldeas, cada persona contribuye a la historia continua de este país fascinante. La demografía de España, al igual que su geografía, está llena de contrastes y cambios, presentando tanto desafíos como oportunidades que modelan el futuro del país. Un desafío significativo es el envejecimiento de la población. Con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y una esperanza de vida que se encuentra entre las más altas del mundo,
España enfrenta un futuro donde la población activa podría disminuir, presionando los sistemas de seguridad social y pensiones. Este desequilibrio demográfico exige políticas innovadoras para apoyar tanto a los jóvenes como a una población de edad avanzada creciente. La España vaciada, las vastas áreas del interior con baja densidad poblacional, destaca otro desafío, el éxodo rural. La migración a las ciudades en busca de mejores oportunidades ha dejado a muchas comunidades rurales en declive. Sin embargo, esta realidad también presenta una oportunidad para revitalizar estas áreas a través del turismo rural, la agricultura sostenible y la tecnología, como el teletrabajo, que permite a las personas vivir lejos de los centros urbanos congestionados. Además, la inmigración ha sido y sigue siendo una fuente vital de crecimiento poblacional y diversidad cultural. Mientras España abraza la influencia enriquecedora de nuevas culturas, también debe asegurarse de integrar a los inmigrantes de manera que fortalezca el tejido social y económico del país. Por otro lado, la urbanización ofrece oportunidades de desarrollo y expansión de infraestructuras, mejorando la calidad de vida y atrayendo inversiones. Las ciudades españolas tienen el potencial de convertirse en modelos de sostenibilidad y centros de innovación a medida que buscan manejar el crecimiento de manera responsable. La demografía de España, por tanto, es un campo de posibilidades. Frente a sus desafíos, hay un camino de oportunidades que, si se navega sabiamente, puede conducir a un futuro próspero y sostenible, respetando la rica herencia del país y abrazando las posibilidades del mañana. Hemos recorrido las cifras y las tendencias que definen la población de España, un país de diversidad y cambio constante. Ante nosotros se encuentran desafíos demográficos y oportunidades únicas que con visión y acción pueden ser el prólogo de una nueva era de prosperidad. La España de mañana se construirá sobre la comprensión y adaptación a estas realidades, asegurando que su cultura, economía y comunidades se mantengan vibrantes y resilientes. El futuro aguarda, y con él, la promesa de una España aún más rica en su humanidad y su espíritu. Recuerda suscribirte para no perderte más análisis y perspectivas que iluminan la compleja belleza de España. Nos vemos explorando las ciudades llenas de vida y los pueblos tranquilos que componen el corazón de este país. Nos vemos por España.